arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces el Señor a nosotros nos manda en la Escritura que el nombre de ese tiene que ser invocado en nuestras vidas para que se efectúe el perdón de pecados en nuestra vida. El salmista David dijo que no había ningún hombre bueno porque todos habíamos pecado, por lo tanto estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, por la muerte de Él en la cruz del Calvario, y que venció la muerte y resucitó el tercer día, ahora tenemos nosotros acceso al perdón de los pecados. Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a los colosenses en cuanto a esto del bautismo. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, da a entender que Él es Dios manifestado en carne. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces nosotros por eso creemos que la persona, el hermano o la hermana que se va a bautizar, tiene que ser sumergido en el agua, tiene que ser sepultado en las aguas, para así como Cristo resucitó de entre los muertos, así nosotros resucitemos por medio del bautismo y resucitemos a una vida nueva. Porque en el bautismo, por la obediencia a la palabra del Señor, las aguas tipifican la sangre del Señor Jesucristo. Y la sangre del Señor Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Ahora, la hermana ha escuchado la palabra del Señor ¿por cuánto tiempo, hermano? Desde que llegó con nosotros ahí. ¿O de más antes o ahorita? Ahorita que llegó con nosotros. Bueno, ya tengo como casi un año. Casi como un año. Ahora le hago la pregunta esta a la hermana, porque la hermana estaba asistiendo a otra iglesia y la hermana había sido bautizada. Entonces la palabra del Señor a nosotros nos dice en el primer capítulo del libro de Mateo, que Juan bautizaba en el río del Jordán con bautismo de arrepentimiento, creyendo, decía el pueblo, que creyeran aquel que venía atrás de él. Dice, esto es al Cristo. Dice, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces cuando la iglesia empezó a nacer, cuando la iglesia empezó a crecer, los discípulos empezaron a creer en la palabra del Señor, eran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, con este fundamento nosotros entendemos la palabra del Señor. Voy a leer una escritura más por la pregunta que yo le hice a la hermana acerca de por qué nosotros bautizamos en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. La hermana ya fue bautizada una vez. Ahora podrá preguntar usted, bueno, pero ¿por qué la van a bautizar nuevamente? Entonces el Señor mandó que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Entonces fíjese lo que sucede con unos discípulos que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. En el versículo 19 del libro de los Hechos, fíjese lo que aconteció con estos, eran 12 discípulos. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo descendió de recorrer las regiones superiores y vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos que habían creído en la palabra del Señor que Apolos les había enseñado. Apolos solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces dice, y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les hace la pregunta el apóstol Pablo y dice, entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y aquí viene la corrección del apóstol Pablo a estos discípulos. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Entonces estos del capítulo 19 del libro de los Hechos fueron rebautizados.